Si gustan abrir sus Biblias, hermanos, bueno, ya varios las tienen abiertas o encenderlas. Y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 23 y 24, mis hermanos. El tema de hoy, para los que anotan, es derribando el gigante de la incredulidad. Marcos 9, 23 y 24 dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, el contexto de esta porción que acabamos de leer es que después de que Cristo se transfiguró y que Pedro, que era quien estaba con él en ese momento, le propuso hacer 3 enramadas para él, ¿verdad? Y también para Elías y para Moisés. ¿Se acuerdan que él vio cómo se transfigura el Señor y ve cómo emana luz del Señor, ¿verdad? Pedro estaba aprendiendo a conocer al Señor a través del caminar con él. Y bueno, Cristo se reúne después de esta parte, se reúne con sus discípulos, quienes en ese momento discutían con una multitud, ya que dentro de esta multitud había un hombre que había traído a su hijo, un joven que desde su infancia era atormentado, ¿verdad?, por un espíritu inmundo, dice la palabra. Y este hombre les había pedido a los discípulos que echaran fuera al espíritu inmundo. Pero ¿sabe qué pasó con los apóstoles? No pudieron. Entonces Cristo les dice ahí en el versículo 19, unos versículos atrás, mis hermanos, dice Marcos 9, 19. Lo voy a leer en traducción en lenguaje actual, si me gusta seguir con sus Biblias. Dice: Jesús les dijo, ¿a quiénes, hermano? A los discípulos, ¿verdad? Dice: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Sabemos que nuestro Señor tiene autoridad y tenía autoridad. Pero aquí estaba mostrando también su autoridad, sobre todo al reprender en este caso a los apóstoles su falta de fe. Así que, hermanos, quiero que sepan que todos enfrentamos gigantes en nuestra vida espiritual. Uno de ellos, el temor, la ansiedad, el pecado, la duda. Pero hoy quiero hablar de un gigante muy peligroso, uno que se esconde en el corazón, mis hermanos, y que muchas veces ni siquiera reconocemos: la incredulidad. Y no estoy hablando de los incrédulos que no conocen a Dios, sino de nosotros, los que creemos, pero que a veces dudamos, sobre todo ante la prueba, mis hermanos. A veces nos hacemos chiquitos, ¿verdad? El padre del muchacho endemoniado, allí en Marcos capítulo 9, se acercó a Jesús con una petición desesperada por la condición de su hijo. A ver, que levanten las manos. ¿Cuántos tienen hijos aquí, hermanos? Bastante, ¿ya ven? Y cuando ves a tu hijo en una situación desesperada o crítica, ¿qué haces? ¿Actúas como este padre? ¿Acudes a Cristo por la condición de tu hijo? Porque eso es lo que hizo ese padre, ¿no? Cuando Jesús le dice: al que cree, todo le es posible, el hombre respondió con una frase que refleja nuestro corazón, muchas veces el que nosotros a veces tenemos: creo. Y después añade: ayuda a mi incredulidad. Bueno, hoy veremos cómo derribar a ese gigante con 3 verdades bíblicas. Así que paren bien las antenitas, mis hermanos.
La primera de ellas es que hay que reconocer, hay que aprender a reconocer el gigante de la incredulidad cuando se comienza a aproximar. Así que lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la incredulidad? Bueno, la palabra incredulidad, ahí en el diccionario griego del Strong, viene de la palabra apistía, así. ¿Sí les suena? O apistía. No es una tía que apesta, ¿eh? ¿Se acuerdan de la palabra pistis? ¿Pistis? Bueno, pues apistía es la falta de pistis. Es decir, significa falta de fe. Pero también significa infidelidad y desobediencia. La incredulidad no solo es falta de fe, es resistirse a creer en lo que Dios ha dicho. Es mirar las circunstancias y pensar que Dios no va a cumplir. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Hermana? Casi no, ¿eh? Bueno, y eso, justamente esa incredulidad, esa duda, eso nos puede llevar a la infidelidad a Dios y a la desobediencia, mis hermanos. La duda. Hermanos, es como tener una Biblia llena de promesas. ¿Quién trae su Biblia promesas? Ahí está, una hermanita. Gloria a Dios. Bueno, puedes tener tu Biblia llena de promesas, verla ahí subrayada, pero con un corazón lleno de dudas. También ahí subrayado, pero en tu corazón. Y eso es muy peligroso. Miren, vamos a plantear un ejemplo bíblico. Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Ahí la Biblia nos dice que Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra prometida. Todos vieron ahí los frutos y la bendición, pero 10 de ellos dijeron: hay gigantes, no podremos contra ellos. Y solo Josué y Caleb dijeron: si Dios se agrada de nosotros, Él nos dará la tierra. Vamos a Números capítulo 12, Números capítulo 13, versículo 17, mis hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Neguev y suban al monte. ¿Y qué les propuso? Observen la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Nos adelantamos y vamos a versículo 25. Vean que aquí se muestra una característica de este varón preparado. Sabemos por el contexto de estos versículos que Jehová le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero él se preparó y mandó a unos varones, ¿verdad?, a que esperaran, a que vieran. Los que están llevando el plan de lectura pueden recordar el carácter de David. Hoy vimos que ahí en el plan de lectura se ve que hoy David hace los preparativos para el templo, ¿verdad? Vean que esos varones no vieron una obra terminada, no vieron la tierra prometida o no vieron el templo, pero trabajaban, se esforzaban, tenían fe, eran diligentes. En el versículo 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron
Y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, así como estamos ahorita, ¿no? Les expusieron la información. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas, fíjense lo que dice en el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Probablemente algunos de esos varones ya estaban empezando a temblar, ¿no? De que estaban viendo a sus gigantes. Y fíjense lo que dice en el versículo 30, ya adelantito. Entonces Caleb, y ahí intervino, un varón valiente y esforzado. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. O sea, ¿qué pasó? Al escuchar cómo era esa tierra llena de gigantes, comenzó a murmurar la congregación, el pueblo, ¿no? Empezaron a sentir miedo, pero entonces aquí Caleb interviene y dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Perdón, mis hermanos. Y en el versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué había en esos 10 varones que no había en Caleb y en... ¿Sí, en Caleb? ¿Qué había? Incredulidad. Y la incredulidad hace que veas a los gigantes, mi hermano, más grandes que Dios. La fe hace que veas a Dios. Escucha bien, hermano. La fe hace lo contrario. La fe hace que veas a Dios más grande que a los gigantes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque realmente es así. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Gracias a Dios. Fueron como 4, pero con esos. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos? ¿Cómo podemos aplicar esto que Dios nos está hablando? Pues hagamos unas preguntas para reflexionar, ¿verdad, mis hermanos? ¿En qué estás fijando tu mirada? ¿Qué estás viendo tú? Si estás en una estrechez económica, ¿estás mirando las deudas? O si estás en una enfermedad, ¿estás mirando el diagnóstico médico? O si estás en una separación, ¿estás viendo a la familia dividida? ¿O estás viendo a un Dios que dijo: yo estaré contigo hasta el fin del mundo? Para los que anotan, eso está en Mateo 28:20. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Vean lo que nos dice en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, mis hermanos. Juan capítulo 14. Y esta es una hermosa promesa de nuestro Señor. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Ahí, si tienes tu Biblia en versión Reina Valera, dice esa porción: la promesa del Espíritu Santo. ¿Es una promesa cumplida, mis hermanos? Amén, ¿verdad? ¿Qué dice en Juan capítulo 14, versículo 15? Si me aman, guarden mis mandamientos. Por supuesto que este es uno de los versículos más fuertes doctrinalmente hablando, ¿verdad? Porque siempre nos confronta. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice el Señor? Aquí establece la promesa cumplida. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿Para qué, mis hermanos? Para que esté con ustedes para siempre. 2 puntos. O sea, ¿quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero ustedes le conocen. ¿Saben por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y todavía dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Tenemos esa certeza, mis hermanos? Sí. Físicamente no hemos visto a Cristo resucitado, pero el Espíritu Santo, que ahora mora en nuestros corazones, nos da esa certeza. ¿Y saben qué? Así como Cristo se sentó en el Sermón del Monte, así está el Señor ahorita, el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Paracletos, el que está haciendo la función de Cristo en el mundo. Los servidores, nosotros aquí solo somos un instrumento, una cuerda. Pero el que está haciendo la labor en tu corazón, mis hermanos, en este momento, convirtiendo tu corazón, haciéndote reflexionar sobre la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Él es el que nos recuerda todas las cosas que el Señor enseñó a sus discípulos. Y ahora, ¿cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Amén. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos está recordando todo lo que Jesús, cuando pisó la tierra, vino a enseñar. Algunos a veces pensamos, no, es que el hermano es muy bueno, se sabe la Biblia, ¿no? O el pastor. Hermanos, nadie tiene la capacidad para saberse toda la Biblia. Se los puedo asegurar. Pero el Espíritu Santo nos la recuerda. ¿Te ha sucedido que estás compartiéndole el mensaje del Evangelio o la palabra a alguien que no conoce de Dios y se te vienen luego hasta se agolpan los versículos? ¿Sí te ha sucedido, hermano? Es el Espíritu Santo que está haciendo la labor porque quiere que tú seas una cuerda de amor y quiere alcanzar a esa persona, así como nos alcanzó a nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad en nosotros. Así que lo primero que debemos identificar es a ese gigante de la incredulidad cuando viene a nosotros. La segunda verdad o el segundo punto es que debemos clamar a Dios cuando estemos en medio de nuestra incredulidad. Tal como lo hizo el papá del joven, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra de Dios, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así que cuando identifiques que estás en incredulidad, hermano, debemos clamar. Regresemos allá a Marcos capítulo 9. Y observa ahí el versículo 24, mi hermano. Porque la palabra de Dios es una espada ahí y penetra hasta partir el alma. Ahí el padre del joven en Marcos capítulo 9 no esconde su lucha, ¿verdad? Dijo, creo, y también dijo, ayuda a mi incredulidad. Esto es una oración poderosa, mis hermanos. Es un clamor. Así que no intentó parecer fuerte. Él no intentó parecer autosuficiente. No usó palabras religiosas, hermano. Solo fue honesto. Se rindió al Señor y lo hizo incluso en intercesión por su propio hijo, al extender una petición de sanidad para él. Por eso había venido. Pero fíjense que este hombre pues ya se estaba rindiendo. Ya se estaba rindiendo, ya no veía posibilidades en que su hijo fuera sanado. Y luego, recuerdan el contexto de todo esto que estaba sucediendo. Se escuchaba en la tierra de Galilea que el Señor sanaba enfermos. Entonces trae a su hijo a los discípulos
y y se oye ahí el efecto, ¿no? Oye, no pudieron tampoco los discípulos. Entonces imagínense el corazón, la esperanza del Padre. Ya se estaba rindiendo. Por eso es que cuando ve acercarse a Jesús, pues le expresa, ¿no? Se acerca a Cristo. Mira, hermano, hermana, Jesús no necesita que tengamos una fe perfecta. Solo necesita que confíes en Él, aunque sea con una fe débil, pero que sea sincera. De hecho, muchos nos acercamos de esa manera al Señor. Nuestros primeros pasos así fueron. Y aunque nos vean aquí, hermanos, sirviendo, también tenemos batallas. También tenemos momentos de debilidad. Pero es Dios el que nos levanta. Hagamos un ejemplo bíblico de esta verdad, que es la de clamar. Clamar a Dios en medio de nuestra incredulidad. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando lo hace, Cristo lo hace caminar, ¿verdad? En las aguas. Él pudo caminar sobre el agua. Vamos allá en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. A veces pensamos, bueno, Cristo caminaba sobre las aguas, pero este hombre natural llamado Pedro, ¿lo pudo hacer? Mas cuando quitó la vista a Pedro de Jesús y vio el viento, mis hermanos, vio la tempestad, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. Ese es un ejemplo muy claro, mi hermano. ¿En qué nos concentramos? ¿En Cristo o en la tempestad? Ahí es donde Pedro grita, ¿verdad? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Cristo, mis hermanos? Lo dejó ahogarse, ¿no? Bueno, uno menos, voy a tener que buscar otro. Otro Pedro, ¿no? Otro Pedrito imprudente. Me cae bien. No, ¿verdad? No lo dejó ahogarse. ¿Saben qué hizo? Le extendió la mano. Porque así es Cristo, misericordioso. Mateo 14, 22, mis hermanos. En la versión Reina Valera ahí aparece la porción, dice Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acababa de alimentar a 5,000 varones y había mujeres y niños aparte, ¿no? Entonces los estaba despidiendo. Imagínense como cuando se despiden del pastor ahí en Voz de Dios, ¿no? Pues ahí, horas ahí despidiéndose. Cristo despidiendo, pero a 5,000, hermano. Pues bastante tiempo, ¿no? Entonces el Señor, adelántense. Despedida la multitud, dice, subió al monte, ¿a qué? A orar. Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, ¿por qué? Por las olas, porque el viento era contrario. ¿Te ha pasado, hermano, que hay un viento contrario en tu trabajo, en tu familia, en tus vecinos? Dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Se asustaron, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ándale, Pedrito atrevido. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca.
veces me imagino cómo lo hizo Pedro, yo creo con cuidado, ¿no? Así como que se veía que se movía ahí. Pero de todos modos se bajó. Eso hizo Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. No veas tu problema, no veas ese viento que está contrario, no veas tu incredulidad, no veas ese diagnóstico médico. Mira hacia adentro. ¿Quién mora en ti? ¿Quién habita en tu corazón? Es el Todopoderoso. Y además sabemos que nada nos separará del amor de Dios. ¿Sí lo sabemos o no? Sí. Porque a veces pensamos, no, es que, bueno, a lo mejor me ven chavo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que nos revela cómo son los últimos años. Ahí está en Eclesiastés capítulo 11. Y te tienes que ir preparando. Cuídate, hermano. Come bien, ejercítate, ¿no? Para cuando estés en esos últimos años, lo sabemos. Ya no tenemos la misma fuerza. Tu mente puede estar muy lúcida, ¿verdad? Pero el cuerpo ya no responde. Y luego, además de eso, me dan este diagnóstico médico. No, hombre. Y así el ánimo, ¿no? El cuerpo se va desgastando, pero el espíritu se va renovando. Y como sabemos que nada nos separará del amor de Dios, pues a lo mejor es la última enfermedad que voy a tener. Gracias a Dios. Y hasta eso te puede consolar, mi hermano. O a menos de que quieras vivir eternamente. Sí, pero junto al Señor, ¿verdad? Dios te va a despojar de ese cuerpo carnal. Cuando Él venga en su gloria, mis hermanos, ya no vamos a tener debilidad. Si aquí vieras tú a alguien en silla de ruedas, o que tuviera alguna debilidad visual, que no pudiese hablar, mi hermano, esa persona, si es nacida de nuevo, allá la vas a ver hablar, caminar. Así es que ese sea tu consuelo. Guarda tu corazón del desánimo, de la incredulidad. Porque la incredulidad también es infidelidad y te puede llevar a la desobediencia. Hagamos una ilustración aquí, mis hermanos. Una linterna, como tal, no necesita toda la energía del sol para brillar en la noche, ¿verdad? Solo necesita una pequeña batería. Es lo que necesita. Una pilita. Algunas ya estas son recargables, ¿no? Así también tu fe no tiene que ser enorme. Solo tiene que estar en el lugar correcto. ¿Dónde? En Cristo. Ahí es donde tiene que estar. Así que si hoy te sientes débil, ahora sí que para aplicar este punto, ¿no? Aplíqueselo. Ahí sí. Si hoy te sientes débil, no te escondas de Dios. Mi hermano, como Jeremías, clama a Él y responderá. Incluso aunque tu oración diga: ayuda a mi incredulidad, Señor, fortaléceme. Eso es suficiente para que Él extienda su mano. Pero si tú no clamas, mi hermano, no te vas a hundir porque el Señor lo esté permitiendo, sino por tu autosuficiencia, por tu incredulidad, por tu orgullo. Así es que no te dejes hundir.
No estás solo, mi hermano. Ahí Pablo le escribe a los romanos, ¿verdad? No te dejes vencer por el mal. Luego le digo yo a mi hijo así: no te dejes vencer por el mal, gallo. Más bien vence al mal con el bien. Es un versículo, ¿verdad? Romanos 12:21, mis hermanos. Y bueno, hay una tercera verdad bíblica que podemos ver a través de este versículo. Esa tercera verdad bíblica es que debemos todos alimentar nuestra fe y enfrentar al gigante. Debemos enfrentar a ese gigante, mis hermanos. Así que, siguiendo los principios bíblicos de la siembra y la cosecha, en este caso de la siembra, mis hermanos, ¿cuándo han visto un árbol frondoso, así, hojas verdes y lleno de frutos, pero plantado en una tierra seca? Hasta se está resquebrajando la tierra. ¿Cuándo han visto eso? Generalmente ves la tierra seca, ves el tronco, ves las ramitas y no hay ni hojas ni fruto, ¿sí o no? Bueno, así la fe no crece en tierra seca, mis hermanos. La fe crece cuando la alimentas con la palabra, con la presencia de Dios y también en la comunión de los creyentes. Por eso es que se te invita a venir. No es un rito religioso, mi hermano. Es para que crezcas, para que madures. Eso es lo que Dios quiere. Miren, Romanos 10:17. Vamos a ver lo que le dice Pablo a los romanos, ahí en capítulo 10:17. Así que la fe, dice Pablo, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por supuesto que no el oír es natural, ¿verdad? Es el oír espiritual. ¿Quieres oír la palabra de Dios? ¿Quieres que Cristo te hable, que Dios te hable personalmente a ti? Aliméntate a través de la palabra. Y la palabra te va a hacer oír. Y te va a dar fe. Así es que si quieres tener fe, una fe fuerte, abre la Biblia. Llena tu mente de las promesas de Dios, no de problemas. Cree las promesas de Dios y confía en el Señor. ¿Y saben qué, mis hermanos? Él hará. Llena tu corazón de oración, ríndete ante Dios. No te rindas a tu ansiedad. Recuerden, mis hermanos, que el Señor nos dice allí en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Justamente después de la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, 27. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No es la paz esa de que, bueno, yo ya trabajé 35 años, ya me jubilé, ya estoy en paz. Puede ser que no estés en paz. No es esa paz. No, yo ya tengo una cuenta bien gordita ahí en el banco. Y si le dan el apagón a la luz, ya no puedes ni ir a sacar 50 pesos al cajero. Se te va la paz, ¿no? No es esa paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. De esta verdad bíblica de enfrentar al gigante de la incredulidad, hay una demostración muy hermosa ahí en 1 Samuel, capítulo 17. Quien la recuerde es el joven David enfrentando a un gigante filisteo llamado Goliat.
Ahí frente a este gigante, todos temían a ese gigante, Goliat. Es más, Goliat hasta se burlaba del ejército israelita. ¿Te ha pasado que luego a veces alguien te platica algunos de sus problemas y dices, híjole, no, qué triste? Si yo estuviera, yo también dudaría, yo también temblaría. Pocas veces somos capaces de decir, hay que orar, déjame orar por ti. Más bien como que decimos, uy, pues qué triste, ¿no? ¿Qué te digo? Pues así decimos. Así, mejor me voy porque no me vaya a pegar lo suyo, ¿no? O sea, bien ensimismados también nosotros. No, ánimo hermano, ánimo hermana. Tenemos un Dios todopoderoso. Dale una palabra de esperanza, mi hermano. O a menos de que tú también ya te dejaste pisar por el Goliat, ¿no? Ya te humilló. Bueno, todos temían a este gigante. Mas David, mis hermanos, recordó que Dios lo había librado del oso y del león. Esa memoria le dio fe para decir estas palabras. Tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Qué fe! Y decimos, bueno, es que David estaba chavo, ¿no? Pues tenía fe. No, mis hermanos. Tú puedes observar ahí la fe en la palabra de Dios, tú puedes observar la fe de Moisés, aún siendo viejo. Tú puedes observar la fe desde el más joven hasta el más grande. Justo los que están leyendo el plan de lectura, que es una bendición, mi hermano, porque habla al corazón. Cuando ustedes hacen el plan de lectura, todos nosotros hacemos el plan de lectura, nos está hablando entre semana a todos. Ahí en la intimidad de nuestro tiempo emocional. Y nos hace recordar. Hace unos capítulos dice que los levitas se repartían los turnos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Saben de qué habla el Señor a través de esa expresión bíblica? Que para servir a Dios no hay edad. Por eso que desde el más pequeño levita, desde el más joven hasta el más viejo, y mira, hasta decían, ¿dónde hay que servir? ¿Necesitamos sugieres? No, hombre, hay hasta 20, ¿no? Aquí nada más que el hermano Chava coordine pero vamos a hacer turnos. Los jueves vienen unos y los domingos otros. ¿Y qué hacen falta? Más manos, hermano. No, pero si yo veo que ya le sale re bien el servicio, ¿no te gustaría verlo todavía mejor? Eso es lo que Dios nos enseña. Elías tenía esa fe. Por supuesto, Elías sufrió persecución por Jezabel, ¿verdad? Pero luego, cuando ya lo estaba buscando el rey Acab, y va y lo encuentra, y cuando lo ve dice, tráete a todos los profetas de Baal y de Astoret. Y había 450, ¿no? Porque solo yo he quedado. En realidad después, en la escritura podemos ver que quedaban todavía 7,000 que no habían doblado su rodilla ante estos ídolos, ¿verdad? Pero ahí manifestó la fe Elías. Y se da una manifestación gloriosa, a tal grado que el pueblo se vuelve a Dios. Eso es lo que hace el Señor cuando permite una prueba en nuestra vida y ve la respuesta de fe que Él quiere en nosotros. Sirves de testimonio. Y muchos lo ven y dicen, caray, mira ese viejito. De verdad, está enfermo, pero ve nomás, se ve su fuerza. Bueno, yo sí me imagino que voy a hacer, hermano. Va a estar viejito, va a estar viniendo. ¿Dónde hay que servir? No, pues, híjole, hermano, pues es que usted ya no se mueve mucho, pero sirva allí lave un traste, hermano. Amén. Sí,
Vas a servir de testimonio, mi hermano. Y eso es lo que quiere ver Dios. Esa fe. Quiere que le des la respuesta en medio de esa prueba. Señor, tengo deudas, pero no dudas, tú me vas a ayudar. Nada más permíteme un huevito y una cuchara de frijolitos. Y gracias, Señor, y mi vaso con agua. Déjame pasar la prueba. Como la viuda de Sarepta. Todos los días su tortita con aceite y su vaso con agua. Órale. Pero no es casi. Hasta que pasó la prueba. Hermanos, gracias. Cuando Dios permite sobre todo pruebas muy fuertes en nuestra vida, Dios te puede estar expresando que lo que le recordó a Abraham, que no te tienes que arraigar en esta tierra, mi hermano. Somos extranjeros y peregrinos. Hoy nos podemos ver aquí y a lo mejor el día de mañana alguno de nosotros se va a la presencia de Dios. No, hermano, yo voy a vivir 200 años. Bueno, para la gloria de Dios que sí sea. Pero y si no, será más gozo irnos con el Señor. Pero a veces no lo entendemos. No, mi hermano, pero es que yo me tengo que gastar la herencia que me dejaron. Todavía me falta viajar, hermano. Con los jóvenes, ¿no? Todavía me falta titularme, ¿no? Llegar a ser el director de una empresa. No. Puedes llegar a ser director de una empresa, un comerciante próspero. No venimos a eso. No te arraigues a esta tierra. ¿Tienes dudas? Señor, deudas, perdón. Permíteme cubrirlas. ¿Tienes un diagnóstico médico? Me voy a sujetar al tratamiento. Si no hace efecto, a lo mejor hay que cambiar el tratamiento. No, pero es que tú estás chavo. No has sentido los tirones del dolor del cuerpo. Y cómo ese dolor te desanima, te hace caer, no quieres levantarte. No has experimentado seguramente eso. Sí, lo he experimentado, mis hermanos. Y aquí estamos, para la gloria de Dios. Levántate, aún con mis dolores, en medio de las pruebas. Como decía Jeremías allá en Lamentaciones, aunque la higuera no florezca, yo con todo te alabaré. Eso decía el Señor. ¿Qué respuesta dio David ante el gigante? ¿Se hizo chiquito también como los otros? No, él lo enfrentó al gigante. Miren lo que dice en Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. Estaba hablando ahí con el rey Saúl, ¿no? Y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Vean este joven David dando testimonio ante un rey con un ejército, ¿eh? El rey veía su ejército y yo creo que decía, si estos no pueden, menos yo, ¿no? Pero vean la respuesta de David. Y dijo Saúl a David: ve pues, no, ve, y Jehová esté contigo. Se me hace que Saúl ya medio dudando, ¿no? Ahí estaba el incrédulo. Saúl era el primer incrédulo. Ve y Dios está contigo. Ándale. Que Dios te bendiga. Luego así le decimos a los hermanos, ¿no? En lugar de darles una palabra de ánimo, sí, que Dios te bendiga. Ya ni me cuentes. ¿Ah? Pero vean lo que dice en el versículo 45, mis hermanos. Adelántense tantito. Dice: entonces dijo David al filisteo, o sea, fue y lo encaró, mis hermanos. Dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Caray, pues ¿qué tenía 3 manos? Espada, lanza y jabalina. Bueno, si te dedicas a estudiar cómo enfrentaban los filisteos, este gigante estaba armado, mi hermano, hasta los dientes, como dicen, ¿no? Pero además tenía
un escudero. O sea, tú no le podías llegar con una jabalina, con una lanza a sus piernas, porque decías, está gigante, pues le voy a dar un golpe bajo, ¿no? No. Tenía a su escudero. O sea, no le iba a entrar un golpe bajo. Y entonces, híjole, ¿y a dónde le pego? A mi gigante. ¿Con qué le pego? Con la fe. De todos modos, David, y lo vemos ahí en los libros de Reyes y de Crónicas, David agarró su morralito, agarró su onda y agarró 5 piedras. No más con este primer gigante. Los otros 4 nos dejamos para el rato. Y lo enfrenta, lo encara. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dale esa respuesta a tu tribulación, mi hermano. Y se derriba ese gigante. ¿Qué le dice? Ahí mismo dice, en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Qué hermoso mensaje de fe. Y dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, escuchan bien, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué hermosa forma de levantar el ánimo de su pueblo este joven. O sea, enfrentó al gigante y se volvió testimonio. Por eso está escrito aquí, hermano. Se volvió testimonio de fe. Y ¿a poco no? Cuando vieron caer ese gigante, ¿qué agarró el pueblo de Israel? Se dijeron, no, bueno, ya cayó el gigante, pues ya acabó la guerra y nos vemos. No hicieron eso. Se bajó todo el pueblo y ahora empezaron a perseguir a los filisteos. ¿A poco no? Fue un ejemplo de ánimo. Ánimo, mi hermano, dice el hermano Chava. Bueno, lo dice la palabra de Dios, ánimo. ¿No? Y entonces dice ahí, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, perdón, hermanos, y me salté, el 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla, mi hermano. Señor, tú permitiste esta prueba, esta tribulación, pero tuya es la batalla. Es por eso que Dios se fortalece en nuestra fe, en nuestras debilidades, mis hermanos, cuando clamamos a Él. David no venció a Goliat con una fuerza física, mis hermanos. Bueno, sí tenía fuerza física. Yo me imagino, ¿no? Bien armado ese gigante, con la cara descubierta nada más, ¿no? Y justo, ¡pum!, un solo golpe. Suelo. ¿Cómo se ha de haber oído, hermano? ¡Pah! Cayó el gigante. Cae si tú le entregas la fe a Dios. Goliat enfrentó a Goliat con la certeza de que Dios estaba con él. Si tú tienes esa certeza, pues di amén, mi hermano. Amén. Así que, ¿de quién es pues la batalla, mis hermanos? De Dios. Esa batalla en la que estás ahorita, primeramente, Él la permitió. Y dice en primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, dale gracias en medio de tu enfermedad. Dale gracias en medio de esa estrechez. Pero clama como el padre de este joven y di, ayuda a mi incredulidad. Él es el que permitió eso, pero también Él espera que tú confíes en Él, que clames a Él. Hermanos, Él quiere que Él sea nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Hagamos una aplicación práctica y aquí sí, prepárense. Varios saben
algunos de estos versículos que vamos a leer. Vamos a ver algunas promesas de las cuales podemos sujetarnos. Mira, hermano, cuando estés en incredulidad, enfrenta a ese gigante con las mejores armas que Dios nos ha dado. Para empezar, si no sabes cuáles son esas armas, son armas espirituales. Bueno, repásalas. Ahí está en Efesios, capítulo 6, la armadura de Dios. Pero dentro de esa armadura está la espada. Y es una espada, pero bien filosísima, mi hermano. Así, apenas la estás abriendo y dice Santa Biblia. ¿No? Y dices, no, ya con esto no es un librito cualquiera. Es santa. Entonces, y luego, escribe una promesa de Dios. Es más, como tarea, escriban una promesa de Dios esta semana, mis hermanos. Localícenla. Y esa promesa, escríbele en un papelito, llévala contigo. Gracias, hermano. Y cuando venga la duda, léela. Yo recuerdo hace unos años, en una enseñanza que nos dio el pastor Raúl, nos compartió eso. Si yo traía mis tarjetitas, decía, ¿no? Y de repente me venía la tentación y la leía. Ahí está su promesa. ¿Y saben qué? Díganla en voz alta, repítansela, y así de esa manera derriba el gigante con la verdad, no con tus propias fuerzas. Vamos al Salmo 27, mis hermanos, que está lleno de promesas, hermosas promesas de Dios. Salmo capítulo 27, o Salmos 27. Yo no tengo Biblia promesas, mis hermanos. Me voy a comprar una, si Dios quiere. Pero ahí está, miren, les voy a mostrar, ahí están subrayaditos. Ahí están las promesas. Pues así, transcribámoslas. Mira, dice aquí, vamos a leer. Este salmo tiene 14 versículos. Escúchame, hermano. Jehová dice, es mi luz y mi salvación. Hasta cantamos una alabanza hace rato con eso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No, de ese gigante, mi hermano. ¿No ves cómo me está echando ojitos? No, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No, es que tú no sabes, mi hermano. Tú no sabes. No, es que no se trata de mi vida. Yo no soy el ejemplo. El ejemplo es Cristo. Por eso también cuando venga eso en medio de la batalla, no, es que el hermano porque está soltero. Luego hay juicio, mis hermanos. No, quita todo eso de ahí. Dios permitió esa batalla para que voltees a Él, no para que voltees a nadie más, a Él. Puestos los ojos en Jesús, dice mi Biblia, ¿no? Entonces volvamos a leer. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aquí viene otra promesa. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Aquí está otra promesa mía. En el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Algunos aquí, a lo mejor ya no estamos en prueba, estás experimentando un tiempo de paz, pero acabas de salir de un tiempo de prueba. Lo puedes alabar agradeciéndole. Acabo de comprobar que la prueba es temporal. Gracias, Señor. ¿No? Aquí está. Yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Y si estás en medio de la prueba, esa prueba es temporal. Cuando salgas de esa prueba,
se va a cumplir esto. Y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y escucha esta promesa, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Gloria a Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y luego hace una pausa y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Algunos pueden llegar a experimentar soledad, mis hermanos. Pero ayer fuimos a un congreso, allí en Voz de Dios. Y yo veía desde un lado del auditorio hasta el otro lado del auditorio. Veía a un hermano, una hermana, ¿no?, que ni conozco. Y yo pensaba, esta es mi familia. Son los que vamos a ser una familia. Ya lo somos, mis hermanos. Una familia en la eternidad, allí en los cielos. Acá nos vemos con estas caras. Allá vamos a estar con un cuerpo glorificado, mis hermanos. Esa parte, yo sé que Dios es todopoderoso. Pero cuando estemos allá, mis hermanos, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo sé que los voy a reconocer. Ustedes me van a reconocer. No voy a tener esta apariencia. Nos vamos a ver distintos, mis hermanos. ¿Y saben qué? Mira, ahí va el hermano, va con su coronita. Le vamos a arrojar a Dios. Rendidos. Ayer estábamos escuchando una alabanza. Híjole, una alabanza que literal nos quebró, mis hermanos. Porque describe el Apocalipsis, cómo los ángeles lo adoran, los ancianos, ¿verdad?, se postran a él. Y nosotros vamos a ver esa escena, mis hermanos. Y dice esa alabanza, ¿cuánto más yo, deudor, no me voy a postrar ante Dios en ese momento? Y mira que vas a tener ahí un lugar en la salvación y no nos lo ganamos. Fue por Cristo, por creer. Miren, vamos otra de esas promesas. Es que la Biblia está llena de promesas, y muchas de ellas cumplidas. Isaías 41:10. Ya hasta varios se lo saben de memoria, ¿sí o no? Mi hija lo tiene subrayado ahí en su Biblia, y luego en la otra Biblia también, y lo puso en grande en su cuarto, ¿no? Dice Isaías 41:10. Perdón, estoy en Jeremías, ya lo iba a leer. Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ah, me estás esforzando, Señor, gracias. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ve nada más. Mi hermano, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras necesidades espirituales. Y es por eso que hoy recibimos este mensaje. Pues Él nos conoce. Él conoce perfectamente cuál es la necesidad de su pueblo. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Otro capítulo precioso de la Biblia que está lleno de promesas es Isaías, capítulo 55. Ahí adelantito, mis hermanos. Ya, ¿quién me da 5 minutos? Dijera el pastor. Una, perfecto.
3, 15, 20. Gracias. Gracias, Señor. Dice Isaías capítulo 55. En Reina Valera, esa porción se denomina misericordia gratuita para todos. Son 13 versículos, mis hermanos. Dice aquí: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. El versículo 4 dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Si ustedes están viendo, prácticamente es el Salmo 27, que lo escribió varios años antes, varios cientos de años antes, David. Parece una respuesta a lo que escribe Isaías. He aquí, dice, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis hermanos, esto incluye nuestras debilidades. Por si ya estabas en medio de la incredulidad, entregándote a tu debilidad, no, yo ya no voy a poder. Por si ya estabas en desobediencia, en infidelidad, Dios nos está hablando a través de esto. Dejemos eso, dejemos esos pensamientos, rindámonos a Él. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y escuchen, hace una semana, un pastor y hermano de allá de Melaque, Jalisco, me recordaba estos versículos que voy a leer a continuación. Mi hermano, cuando la palabra de Dios desciende, riega tu corazón, no vuelve en vano, reverdece ese corazón. Por eso dice en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Es por eso que si tú quieres enfrentar el gigante de la incredulidad, ministrate la palabra de Dios. Porque con alegría saldrán y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí los vemos, ¿no? Aquí luego vemos así, el hermano que endurecido, no, yo ni voy a aplaudir, a mí que ni me vea, ¿no? Y ya luego lo ves ya alabando, ya lo ves con su Biblia, ¿no? Yo voy a cargar ese libro, yo me lo voy a aprender aquí. Y ya luego lo ves, ¿no? Ya está en el instituto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice ahí, hasta los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Quién no le da un aplauso al Señor, mis hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y en el versículo 13 dice, y en lugar de la zarza, esa zarza está llena de espinitas, ¿verdad? No, hombre, yo ni podía, a lo mejor aquí alguna esposa, ¿no? Un esposo, yo ni podía acercarme a mi esposo, a mi esposa. Bueno, en lugar de la zarza, dice, crecerá ciprés. Ese árbol que va a dar sombra, ¿verdad? Hasta ahora sí ya te aproximas, ¿no? A tu esposo, a tu esposa. Ya se disfrutan, mis hermanos. Dice, en lugar de la zarza, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Ay, ahí está una promesa, ¿no? Así que agárrate así firme de la palabra, de las promesas, y enfrenta a esos gigantes. Porque ellos vienen provocando, pero nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos y sabemos que de Jehová es la batalla. Tú puedes ver aquí poquitos, somos pocos, y allá en el mundo, no, hombre, hacen su pachanga y yo creo que juntan 10 salones de estos, mis hermanos. Y luego pensamos, órale, está bien padre la pachanga, ¿no? Qué bien se organizan en el mundo. No. Con estos poquitos, este remanente, sabemos que podemos enfrentar esas batallas allá al mundo y ser testimonio para que muchos vengan a los caminos del Señor. Así que concluyendo, mis hermanos, porque ya me acabé el tiempo, ya me van a dar cocos. Hagamos una aplicación final. Hoy, mis hermanos, Dios te llama primeramente a que confieses, renueves y actúes. A eso es a lo que te llama. Te llama a la acción, mi hermano. Confesar, renovar y actuar. Primero, confiesa tu incredulidad. Sé honesto, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Dios no se ofende por tu lucha. A veces esa es la batalla, pero que trae Satanás, el dardo, ¿no? Te crees muy cristiano. No más. Estás todo mugroso. Yo sí te recibo, dice. Así todo mugroso. Y al rato te voy a arrastrar. No, así acércate. Ayúdame, incredulidad. Estoy batallando. Me hace falta fe. Dios no se ofende por tu lucha. También te llama a que renueves tu mente con la palabra de Dios. Hermanos, sustituye mentiras por verdades. Y a que actúes con fe. Aunque sea temblando, sí, pero confía en el Señor. La fe, mis hermanos, no es ausencia de temor. Es avanzar a pesar del temor. Imagínate lo que experimentaba Elías, viendo a 400 que hasta se zanjaban, se hacían heridas en la piel, derramaban su propia sangre. Yo creo que pensaba Elías, ¿estos locos qué? De repente así le tenemos miedo hasta al muchacho que se está echando su porrito. Uy, qué miedo. No, este esclavo, mi hermano. Es un cautivo. Hace poco un viernes les voy a platicar. Hace poco un viernes en la noche me llevé a mi hijo a cenar, ¿no? Y de camino en una cuchillita vimos a un joven, yo creo unos 25 años, pues. Y estaba justo donde está un alto, estaba la cuchillita. Y en ese momento yo pude sentir la voz del Señor así, voltea. Y volteo, y el joven así mirando. Pero una mirada perdida. Y experimenté el sentir de Dios como cuando bajó a Jerusalén, ¿no? Eran como ovejas sin pastor. Y el Señor en ese momento me dijo, yo me compadezco de los que se compadecen. Imagínate tú
¿Tú qué le darías a alguien que está alcoholizado, drogado y está perdido? A ver, voy a abrir mi cartera, a ver cuánto traigo ahí. Toma otros 50 pesitos. ¿Para cuántos porritos te alcanzará? Entonces yo sabía que íbamos a cenar, ¿no? Y en ese momento no me detuve, nos fuimos a cenar. Y mientras estábamos cenando, me recordaba esas palabras del Señor. Entonces pedimos algo de cenar. Y ya cuando habíamos terminado de cenar, le dije a Gael, ¿te acuerdas de ese versículo que dice, yo me compadezco de los que se compadecen? Y me decía Gael, sí, ¿dónde está? No me acordaba. Pero nos acordamos. Y le dije, ¿para quién crees que es lo que estamos pidiendo? Y me dijo Gael, es para el joven. Mi hijo también lo sabía. Y ya, por fin pedimos ahí su comida, iba calientita y un agua. Y ya, nos fuimos para allá. Y le dije, mira, me voy a bajar, pero quiero que te bajes conmigo. Algunos pueden pensar, no, qué imprudente, no. Pero yo, por supuesto, iba en oración. Yo estaba todo el tiempo desde que lo vi, mientras cenamos y hasta que regresamos, estuve en oración por ese joven. Entonces, cuando llegué, nos bajamos. Y Gael se acercó a unos palos. Nada más que no se acercó directamente con él. Le dije, hola, buenas noches. Y le entregué. Le dije, te trajimos una cena, ¿tienes hambre? Y me dice, sí. Pero les voy a platicar algo que pude percibir ahí. ¿Saben lo que hace el pecado? ¿Saben lo que hace la incredulidad? ¿Saben lo que hace Satanás con nuestra voluntad? Nos la quita. Y ese joven que debía comer, sí recibió la comida, pero así como la recibió, la puso a un lado y lejos. Y luego le dije, ¿tienes sed? Le dije, te traigo un agua. Y agarró el agua y todavía más lejos. Y se sacaba de su bolsillo su droga. Olía a cemento. Y la olía de nuevo. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me quiso decir y no lo dijo. Dime tu nombre, le digo. ¿Quieres que oremos por ti? Y primero dijo que sí y luego dijo que no. Le digo, ¿tienes hijos? Y bajó la cabeza. Y luego la subió, pero así, como agresivo, dijo, ¿por qué? Contestó su carne. Le digo, porque yo también tengo hijos. Le digo, mira, él es mi hijo. Y entonces empezó a hablar al espíritu, mis hermanos. Yo le dije, mira, yo no te conozco, pero si tú tienes hijos, atiéndelos. Quítate de la droga. Te está quitando la voluntad. Come esa comida natural. Fortalécete y ve y encárgate de tus hijos, te necesitan. Y luego le dimos el mensaje del evangelio. A mi hijo hasta se le quitó el miedo, mis hermanos. Empezó a acercarse. Y luego no quiso que oráramos por él, pero le dimos el mensaje del evangelio. Y seguimos orando por ese joven, para que Dios lo siga buscando y lo salve, como a nosotros. Pero ¿saben qué me di cuenta también? Que cuando nos alejamos de Dios, despreciamos el alimento. No el natural, sino el espiritual. Y muchos así están. Pueden venir aquí, pero desprecian el alimento. Pueden oír, escuchar la enseñanza, pero luego son oidores olvidadizos. Dios se duele de eso. Ayer veíamos que muchos vienen a los cultos a ofrecer fuego extraño. Y de eso está contaminándose la iglesia. No. Necesitamos venir a Dios, alimentarnos y derribar esos gigantes de la incredulidad. Así que ahí les va un desafío. ¿En qué área de tu vida necesitas fe hoy? ¿Qué gigante te está susurrando? ¿Qué gigante te está hablando? Te está amedrentando más fuerte
y grita más fuerte que Dios. ¿No? Pues escríbele una carta a ese gigante, escríbele un versículo de respuesta. ¿Y sabes qué? Repítele a ese gigante ese versículo cada mañana. Fortalécete en el Señor. Aliméntate del alimento espiritual, mi Señor. No solo te alimentes de forma natural. No somos animales, hermano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que, mi hermano, si necesitas enfrentar a ese gigante, yo te invito a que te pongas de pie hoy y te rindas a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Cierra tus ojos, mis hermanos, para que, mi hermano, mi hermana, para que no te distraigas. Y ora al Señor. Dile, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. No quiero vivir bajo el dominio de la duda. Hoy confieso mi necesidad de ti. Abro mi corazón a tu palabra. Lléname de fe, mi Señor. Derriba los gigantes que me paralizan. Y hazme caminar sobre las aguas. Ayúdanos, Señor. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Háblame. Yo sé que tu palabra es eterna, Señor, y no sale de tu boca sin que cumpla tus propósitos. No volverá vacía, Señor. Tú me haces un fuerte llamado hoy para que me vuelva a ti. Lléname de sabiduría, Señor, para dar la respuesta que tú quieres. Perdóname, Señor, si he sido infiel. Perdóname si he sido desobediente. Tú has puesto tantos medios, Señor. Me llamas de tantas maneras. No te cansas, Dios. Me extiendes tu mano y cuando clamo a ti puedo sentir que tu mano sujeta la mía. Tú me cargas incluso, Señor. Dios mío, gracias. Gracias, tú eres la fortaleza de mi vida. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. A veces veo tan grande la prueba, pero sé que es mi falta de fe. Dios, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Eterno. ¿Quién soy yo para dudar de tu poder? Y además, tú eres la fuente inagotable del amor. No tengo duda en que tú una y otra vez conoces mi necesidad. Sabes que me he ensuciado. Pero aquí estoy, Señor. Tú lo dijiste. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú sanas a la perniquebrada, Señor. Tú sanas mi herida, la limpias. Señor, tomas mi rostro. Me consuelas a través de tu Espíritu Santo. Se cumple una y otra vez tu palabra. ¿Cómo he de dudar, Señor? El Consolador viene y me consuela y me recuerda tu palabra. Y tú usas instrumentos útiles en tus manos para alcanzarme y recordarme una y otra vez. Aquí estoy. No te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. No los dejaré huérfanos. Dios mío, gracias. Gracias por las pruebas.
Gracias por las adversidades, porque tú quieres que yo sea un testimonio vivo para ti. Y que mucho, Señor, que mucho pueblo se vuelva a ti. Perdóname por no entender la prueba, la tribulación. Es una oportunidad, Señor, para darte gloria, para abrir mis labios que publicarán tu alabanza. Gracias, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile a él. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Alza tus manos, dile. Purifícame, santifícame, cambia mis dones viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte. Quiero buscarte a ti. Busca al Señor, mi hermano. Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile, purifícame.
cansado, afírmame, Señor, establéceme, y te doy gracias en esta tarde. Gracias porque nos confrontas, gracias, Señor, porque nos muestras, pero es para bien de nosotros, Señor, para crecer y para madurar, Señor. Haznos una iglesia de fe, de confianza en ti, Señor. Aumenta mi fe, diga el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso, iglesia. Bien, hermanos, pues queremos despedir a nuestros hermanos que se conectaron a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión.